Continuamos la temática del sábado, el Jesús que después de hablar mucho en la última cena del amor, habla del odio, del rechazo que la fe cristiana bien vivida suscita, porque a veces nosotros somos rechazados por nuestras faltas e imperfecciones, pero cuando somos rechazados a causa de la fidelidad a la fe y al mensaje, dice Jesús que nos va a enviar el Paráclito. Desde hoy, con mucha frecuencia, la liturgia nos va a hablar del Espíritu Santo hasta Pentecostés. Litúrgicamente, Pentecostés sería el jueves, aunque en muchos lugares se traslada al domingo, como en nuestro caso, y luego tenemos la solemnidad de Pentecostés al domingo siguiente, es decir, tenemos 2 semanas donde con frecuencia la liturgia nos va a hablar del Espíritu, el Paracleto, el Paracaleo, es llamar al lado, en latín ad, al lado, vocatus, llamado, quiere decir el defensor, la palabra más propia para decirlo es en castellano abogado, el que se sienta al lado nuestro, nos defiende y nos enseña toda la verdad, para cuando sucedan estas cosas ustedes las sepan, dice Jesús, porque ustedes dan testimonio. El testimonio, recordemos que en griego se dice martirio, martirio, paracleto, abogado, martirio, testimonio. El martirio, el mártir es el testigo de Jesucristo. Por eso en la antigüedad la sepultura de los mártires se llamaba triunfo. Si bien en el Digesto y Ulpiano habla de que los ajusticiados tienen que ser entregados a los familiares o a los que se los reclamen, sin embargo algunos emperadores, como veían que los cristianos le rendían mucho culto a los mártires, trataban de que no tuvieran las reliquias. Aún así los mártires siempre eran defendidos por las propias comunidades y rescatados, y su sepultura era venerada como un triunfo, precisamente porque habían vencido al príncipe de este mundo, al mal, con su testimonio y sobre todo con su amor. Como hemos reflexionado en más de una ocasión, nosotros celebramos a los mártires no porque sufrieron, porque no somos masoquistas, lógicamente, sino porque amaron, como uno se sorprende y de alguna manera lo edifica a uno el hecho de que alguien dé la vida por otro, por ejemplo, un padre o una madre que dé la vida por un hijo, o qué sé yo, alguien que tiene a cargo un grupo de personas que se ponga al frente de esas personas y dé la vida. Uno dice, este es un héroe. Nosotros en el martirio vemos que es una persona que, como Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, dice Juan, los amó hasta el extremo. Entonces, celebrar el martirio no es un acto de masoquismo cuando es entendido correctamente y en la tradición cristiana, sino que es un acto de un amor que llega hasta el fin, que no busca el martirio, porque los mártires no se ponían un cartelito que digan mátenme. De hecho, en las historias de los mártires vemos que las veces que les fue posible se escaparon del martirio, pero cuando era o renegar de la fe o entregar a los hermanos o confesar a Jesús, elegían confesar a Jesús, aunque eso les produjese en algunos casos sufrimientos, expropiación de los bienes, como era muy usual en los primeros siglos, o el martirio, como también es usual actualmente, donde la primera minoría perseguida actualmente es la cristiana. Por tanto, el martirio a lo largo de la historia siempre ha estado. Nosotros seguramente que no tendremos estas situaciones extremas, pero también tenemos que aprender a defender la fe, como también tenemos que aprender a difundir la fe con la apertura que veníamos viendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el Señor nos lleve. Y hoy tenemos unas lecturas muy sencillas, ¿no? Porque Jesús nos promete nada más ni nada menos que el Paráclito, pero digo que es sencillo de entender, y en la parte de los Hechos que estamos siguiendo vemos cómo el Evangelio se comienza a predicar en Europa. Probablemente estemos en la primavera del año 50, la primavera del hemisferio sur en esta época, pero en el hemisferio norte, perdón, en esta época, y allí Pablo desembarca en Macedonia, en la capital de una parte de lo que sería actualmente Europa. Viene de Asia Menor,
Asia Menor y comienza Europa. Seguramente, por lo que se sabe de la época, no había sinagogas, por eso busca lugares de oración, como era al lado de un río, por ejemplo, creyentes en un Dios, como había también en África. Vieron cuando el válido de Candace es convertido por el diácono, también era alguien donde en su lugar no tenía sinagoga, pero creía en el Dios verdadero, y encuentra, como siempre, de avanzada un grupo de mujeres, y con esta Lidia que comerciaba las púrpuras, estas telas de ese color muy caras en ese momento, y ella, para mostrar la fe que tiene, muestra la hospitalidad. Si ustedes realmente creen que me convertí, acepten la hospitalidad. Y así comienza la evangelización en Europa. Una Europa que llegó a grandes términos desde el punto de vista de la fe, y una Europa que ahora lamentablemente necesita ser reevangelizada, porque el camino, como les decía varias veces también durante la Pascua, los Hechos de los Apóstoles es un libro que no tiene una conclusión clara. Nosotros continuamos los Hechos de los Apóstoles en la medida que estamos abiertos a ese Paracleto, a ese abogado, a ese Espíritu que nos recuerda todo lo que nos dice Jesús, que nos recuerda que tenemos que dar testimonio, que nos recuerda que seguirlo a Él siempre es un triunfo, una victoria, como dicen muchas estampitas en la piedra de la resurrección de Jesús, del sepulcro, la piedra corrida, está escrito en griego la palabra Nike, que quiere decir precisamente victoria. La victoria del amor, la victoria del esfuerzo, la victoria de la entrega, la victoria de una vida plena vivida por Jesús. La vida plena no es la que se vive replegado sobre sí mismo, sino que la vida plena es aquella que se da ofrecida a Dios y a los hermanos. Pidamos al inicio de esta semana la gracia nosotros también de vivir la plenitud de la fe en el testimonio, y pidamos también al Señor la gracia de nuestra apertura al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue conduciendo la Iglesia, no de una manera mágica, no de una manera supersticiosa, pero de una manera cierta y real. Basta que abramos nuestro corazón, nuestra inteligencia y sobre todo, como nos decía y nos recordaba este domingo también la palabra de Dios, nos mantengamos en la vid, nos mantengamos en la comunión con el Hijo, con el Padre, porque ya no somos siervos sino amigos, y el Señor quiere que nosotros demos frutos, pero para dar fruto tenemos que permanecer unidos a Jesús. Que la Santísima Virgen interceda por esta intención y también nos ayude a pedir por nuestras necesidades, nuestras intenciones y aquellos que se encomiendan a nuestra oración.